¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me alegro de que este viernes nos esté acompañando porque está en el estudio con nosotros el señor presidente. Sí, el señor presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Me refiero al realizador Ernesto Contreras. Me da mucho gusto que está aquí porque así podemos expresarle la felicitación que le dimos hace algunos días cuando su película Sueño en otro idioma obtuvo 6 estatuillas, 6 Arieles. Yo le hubiera dado las 16, una de ellas, bueno, claro, lo recibió por guión, que es excelente, pero hubiera subrayado así 3 veces por la originalidad del guión. Hubiera dado otros premios, pero no soy especialista en la materia. Solo les quiero decir una cosa. Vi la película con mucho entusiasmo porque el título me pareció importante, me pareció provocativo, atractivo. Pero cuando empecé a mirarla casi no podía separarme de la pantalla porque no quería perderme ni un momento. Físicamente es una de las películas más bellas que recuerdo haber visto. La iluminación es extraordinaria, o la luz del lugar es extraordinario, y por supuesto las actuaciones. Para todos los personajes, las personas que aparecen en la película, mi mayor respeto. Para el hermano de Ernesto, que es su guionista, mi mayor admiración también. Ernesto, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas 6 gracias. premios y por tu parte un reconocimiento a los pueblos, a las culturas indígenas y a las lenguas, a las personas que por hablar una lengua distinta son rechazadas, son marginadas. Así es. Sí, me parece que, bueno, la decisión de hacer esta película tenía que ver justamente con hablar de estos temas que de pronto están ahí, pero no los tenemos tan presentes. Y al recibir el Ariel por Mejor Película, sí, justamente quise decir, bueno, al final las lenguas nos identifican. En México, por ejemplo, que tenemos 68 lenguas vivas, solamente de pensar, como decía Mardonio Carballo, el poeta, imagínate que hay 68 formas de decir amor, 68 formas de decir te quiero, 68 formas de decir gracias, ¿no? Y de pronto eso me parece fascinante. Lluvia, neblina. Lo digo porque la lluvia y la neblina son 2 personajes, digamos, secundarios que de alguna manera aparecen en este Sueño en otro idioma. ¿De qué se trata? Se lo digo en 3 palabras, no le voy a contar películas porque no se vale tampoco. De la identidad, de la pérdida de esa identidad y de algo que es terriblemente doloroso, la pérdida de una lengua. Cuando se muere una lengua, se muere parte del mundo, de nuestro mundo. En este caso es justamente el tema, o uno de los temas de la película. Yo quisiera empezar con perdón tuyo, por el principio. Sé que tu hermano leyó una noticia en un periódico respecto de 2 individuos que hablaban una lengua en extinción y que entre ellos no se comunicaban. Me dio mucho gusto esto porque de ahí sale tu película y esto demuestra que el periodismo, la literatura, la ficción, el cine están de la mano. La realidad es una magnífica contadora de historias. Por supuesto, y es inspiración, ¿no? Nosotros como creadores, como realizadores, pues siempre estamos buscando historias por todos lados. Y en este caso, efectivamente, la historia comienza un poco más atrás. De hecho, es muy bonita y te la cuento brevemente. Claro, me encanta. Hace algunos años, en Tesalónica, en Grecia, en un festival de cine que se organiza allá, había un productor holandés, Raymond van der Kaig se llama, que en su cuarto de hotel, en su computadora, ve una nota en internet que tenía que ver con México y que hablaba justamente de estos 2 hablantes de Tabasco que no se dirigían la palabra. Le pareció que había algo ahí interesante y esa misma noche conoció a mi hermano, que también estaba en el festival. Entonces era mexicano, guionista, hicieron un buen clic, claro. Exactamente. Y a Carlos le pareció de inmediato que ahí había algo pues poderoso, ¿no? para hacer una ficción. A partir de ese momento comienza a construir la historia, a investigar, a profundizar en toda la cuestión de las lenguas, los lingüistas, los hablantes, nuestras culturas. Y después me invitan y de inmediato me parece que es una gran oportunidad para contar una película, hacer una película que yo no había visto, ¿no? Que tenía que ver con este tema tan particular de la pérdida de una lengua. Y a partir de eso, bueno, descubrir todo lo que significa, ¿no? Más allá de las palabras. Finalmente es conocimiento, es una forma de comunicarnos con nuestro pasado, una forma de entendernos. Y nada, me pareció que había que hacer esa película y todo lo que fuera necesario para lograrla.
La filman en un lugar privilegiado, no sé dónde es, pero es una de las selvas más grandes de México. Es un lugar hermosísimo. ¿Dónde? Maravilloso. Está en la región de los Tuxtlas, muy cerca de Catemaco. Estuvimos filmando alrededor de San Andrés Tuxtla. Y bueno, nosotros somos de Veracruz, del puerto de Veracruz. Y de niños íbamos con mis padres a estos sitios y siempre me encantó, ¿no? Como la selva, los verdes, la neblina, los lagos, el mar que está muy cerca. Y desde el principio fue como, tiene que ser ahí, ¿no? Tiene que ser ahí, porque sabía que en pantalla iba a crearse una mística, una personalidad muy particular para la película. Hay algo muy importante en esta cinta. Martín, que es un estudioso, un investigador que llega para ver de qué manera puede salvar la lengua sicril, pues trabaja con justamente los dos últimos hablantes de la misma. Pero lo extraordinario para mí es que la lengua no existe. En cuanto empecé a ver la película, me dirigí rápidamente a ver si al INALI y me dijeron, no hay tal lengua. Lo que quiero saber es cómo la inventaron. Fíjate que al principio pensamos que iba a ser una lengua real para la película. Cuando comenzamos a tener contacto con lingüistas y con hablantes, nos dimos cuenta de que es un tesoro, ¿no? Que es algo sagrado, ese conocimiento. Y yo no quería que nadie fuera a pensar que yo estaba usando ese conocimiento para mi película, ¿no? Entonces fue como decir, no, hagamos algo creado para las escenas, para las secuencias, para lo que necesitábamos contar. Invitamos a un lingüista, a Javier Francisco Valdés Félix, se llama, a quien le pedí que hiciera una adaptación de una lengua de la región. Pero él, un poco loco, ¿no? Y como muy apasionado, diría, propuso hacer algo original, ¿no? Entonces me pidió 2 meses para crear esta lengua de ceros, y efectivamente, tiempo después regresó con el manual del sicril, que era justamente pues un instructivo con vocabulario, reglas, sonidos, conjugación, y nada, fue increíble, fue muy emocionante. Bueno, me encantaría saber cómo trabajó este lingüista, si empezó escribiendo los textos en español y después los tradujo a su lengua inventada. No, en realidad lo que hizo primero fue como crear todo el vocabulario, ¿no? Y después simplemente como ir usando esas palabras para el diálogo que necesitábamos nosotros. ¿Hizo mezcla de otras lenguas indígenas para sacar el sicril? Tengo entendido que no, que más bien, bueno, él es del norte, de Sonora. Entonces, qué curioso, exactamente, ¿no? Sí. Entonces quería que fuera como muy sonoro, que tuviera como ciertas sílabas, ¿no? Que son muy características del norte, y sobre todo que fuera una lengua muy sonora, ¿no? Muy vocal para toda esta cuestión que tiene que ver con la conexión con la naturaleza. Y nada, pero bueno, realmente la creo de ceros. Para los actores, ahora que me dices todo esto, hablar en sicril debe ser como para los cantantes de ópera que no saben alemán y cantan en alemán y lo hacen maravillosamente bien. Sin embargo, aquí pues sí lo aprendieron. O sea, en realidad los actores, los 4 actores, los mayores y los jóvenes, fueron literalmente a clases de sicril con el lingüista. Yo lo intenté también, no lo logré, pero ellos sí, y fue aprenderlo. Esta cinta que está llena de leyendas, de magia, también nos habla de una realidad inmediata, de la necesidad de la migración. El personaje, la nieta, de uno de los hablantes, don Evaristo, quiere no solamente, no conoce la lengua, no conoce el sicril, que es la lengua de su abuelo, pero habla en inglés y da clases por una radio comunitaria en inglés. Lo que ella dice, las frases que dicen, indican todas las razones por las cuales una persona en ese lugar quieren viajar. I want to work, I need to work, etcétera, etcétera. O sea, voy a trabajar. Exactamente. Eso es el único lenguaje. Pero ella es de esa región. Ella es heredera del sicril y sin embargo no lo habla. Fíjate que nos interesaba mucho ese aspecto de la historia porque finalmente es una realidad en nuestro país. Como sabemos, bueno, pues la migración es algo que hemos tenido durante toda nuestra historia. Y me gustaba mucho la idea de este contraste entre qué pasa con el inglés, que es el lenguaje que todos queremos y aspiramos a aprender porque significa de alguna forma modernidad, progreso, oportunidades y demás. ¿Oportunidades? Exacto. En contraste con esta otra lengua que es el sicril, que solamente 2 personas lo hablan, ¿no? Entonces me gustaba esa paradoja de alguna manera, ¿no? Mientras esta chica, Lluvia, quiere prepararse y preparar a los que se van a Estados Unidos a buscar otras oportunidades, el joven lingüista Martín se aferra, ¿no? A querer salvar esta lengua, ¿no? De la forma que sea. Entonces, dramáticamente nos parece que puede funcionar muy bien y sobre todo que la radio comunitaria, bueno, es algo también que es increíble en nuestro país.
En las películas los actores secundarios son muy importantes, tú lo sabes mejor que yo. Y creo que uno de los actores más brillantes de tu cinta, y sale 3 minutos, es precisamente el locutor de la radio comunitaria. Sí, exactamente. Sí, bueno, lo interpretado por Mardonio Carballo, justamente nuestro amigo. Y sí, finalmente, bueno, tuve la oportunidad hace unos años de hacer una serie documental de diferentes historias, pero una tenía que ver con un pueblo en la Huasteca, y el uso de la radio comunitaria me encantó. O sea, realmente fue como una revelación. Esta forma de comunicarse, esta forma de mantener mucho de sus raíces, ¿no? Y de tener un pueblo conectado, literalmente. Así que de alguna forma, bueno, yo quería que ese elemento estuviera en la película. Yo quiero que nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes estén aquí en nuestro estudio. Es tan grato realmente poder conversar con una persona que ha hecho una obra con mucha sencillez, con mucha serenidad y sabiendo evolucionar, si me permites decirlo. De Párpados Azules a esta película hay un mundo de diferencia. Sí. Párpados Azules, tu ópera prima, es cerrada, es muy asfixiante, Sí. es muy deprimente. Sí, no lo quería decir. Y esta tiene una cosa de nobleza. Esa lucha del maestro, de Martín, por convencer a los hablantes de que se comuniquen entre ellos, porque están disgustados. Dicen que porque se enamoraron de la misma mujer, de María, pero hay otra razón oculta que tiene que ver con la diversidad. Es una historia, ustedes agregaron ese elemento a la historia. Sí, mira, a la hora de estudiar el fenómeno, ¿no? ¿Por qué desaparece una lengua? Bueno, descubrimos de alguna forma o entendimos más bien, que tiene que ver por presión cultural, presión social, presión religiosa, por discriminación, por migración, y de alguna manera, sin que fuera un catálogo de temas, sí queríamos que todo eso estuviera entrelazado de alguna manera, y que en este caso la diversidad, de la aceptación, bueno, nos hablara también de la identidad, por supuesto, ¿no? Y de cómo estos hombres tienen historias pendientes del pasado que tienen que resolver, o que no saben cómo resolver, y que han estado ahí dormidas durante décadas, y de no ser por este joven lingüista que llega ahí a remover todo, eso vuelve a salir, ¿no? Y dramáticamente, insisto, creo que era un elemento que sabíamos podía ser muy poderoso y conectar mucho con el espectador. Yo quiero que logremos lo que nuestro invitado siempre quiere, conectarse con el público a través de las historias. Yo creo, Ernesto, que es una de las cosas más fascinantes lo que se puede hacer con las palabras. Es que casi tiendes puentes, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, finalmente nuestra lengua, esa posibilidad, y sobre todo... Sobre todo cuando hay un corte. Tenemos que guardar la lengua para Muy después. bien, ¿Te exacto, parece bien? claro. Regresamos enseguida. Ahora sí le digo, no se pierda la película, y lo repito a sabiendas de que la puede ver. ¿Sabe por qué? Porque sigue en cartelera, cosa maravillosa. Así es. ¿Cuántas semanas lleva? Esta es la décima justamente. Me encantaría que las personas que han visto la película me dijeran qué es lo que más les gustó. Hay escenas formidables, por ejemplo, cuando llega Martín y Fermina se llama la señora... Flaviana. Flaviana, Sí. lo llevan a la selva. Las ramas de los árboles hablan, como que ellos van a pedirles permiso si deben recibir a Martín o no. Esa escena es preciosa. Sí, pues al final la película tiene esta parte, yo diría, fantástica, ¿no? Hablando, sí, de estos problemas tan nuestros, la lengua y demás, pero nos interesaba esta otra parte, como que nos permitiera convertir la jungla en un juego de tiempos, de vivos y muertos, y justamente esa secuencia que en realidad es Martín, Isauro y Jacinta, que es la primera vez que vemos el poder que tiene el Sicril, y que me interesaba mucho que auditivamente pues fuera como una forma de revelar, ¿no? Además, ella dice algo muy bonito, dice, el Sicril es la lengua de todos los que viven en la jungla. Exactamente. De los animales y Exacto. de los seres humanos. Entonces también hay una cuestión ecológica en este asunto y una cuestión religiosa. Sí, pues yo diría que por un lado toda la cuestión de la naturaleza, que también es algo que nos interesa muchísimo, y por otro lado también como esta diferencia entre esto que puede ser una cultura muy pura, la Sicril, milenaria, versus lo que pasa con la religión católica, ¿no? De alguna forma hay otro momento en el que vemos cómo los niños tienen que aprender, bueno,
todos los habitantes tienen que aprender español, ¿no? Enseñado por un cura, y cómo de alguna forma también hay mucha culpa y mucho arrepentimiento por cuestiones más bien religiosas. Bueno, la culpa es lo único que no lava el mar, y lo vemos claramente en tu película. Exactamente. Es un tema que exponen de una manera muy violenta con la sangre de Cristo y con el mar y con otras cosas. Y hay detalles muy particulares. Evaristo Sí. lleva siempre su silla. Ujú. No se siente ninguna otra. Hasta Así el es. día de su muerte la lleva. Sí, fíjate que, bueno, ese personaje está inspirado en mi abuelo materno, mi abuelo Alfonso. ¿Cómo se llamaba? Alfonso Flores. Y un hombre muy serio, muy seco, siempre como muy, incluso malhumorado, me atrevería a decir. Como el personaje Como de el la personaje, película. exacto. Y desde que Carlos escribió el guión, había este detalle que me encantaba, ¿no? De esta silla como una forma de aferrarse. Es mi ¿no? terreno. Exactamente, exactamente. Y necesita esa seguridad para ir a todos lados, porque bueno, después pasa algo con esa silla, ¿no? Sí. Pero era como, cinematográficamente hablando, pues un símbolo que podemos ver en pantalla pues todo el tiempo. Isauro es un personaje absolutamente maravilloso, que es el otro hablante del Cicril, pero además son enemigos, no se han hablado en 50 años. Y aunque están cerca uno del otro, les cuesta muchísimo trabajo relacionarse. ¿Cómo hiciste estos personajes? ¿Cómo los construyeron? Evaristo es tu abuelo. ¿Quién es Isauro? Pues no, Isauro pues es un amigo que quisiera tener, que me hubiera gustado conocer. Pero bueno, tengo que decir que ahí, bueno, por un lado estaba todo muy desarrollado en el guión, y por otro lado la construcción de los personajes con los actores fue increíble, ¿no? Finalmente tuve la suerte de encontrar a Eligio Meléndez, que hace Evaristo, a José Manuel Poncelis, Y además que hace premiado como Isauro, mejor actor. ganó el Ariel como mejor Sí. actor, y a los jóvenes, que también son grandes actores, a Juan Pablo de Santiago y a José Meléndez, y fue entre los cuatro, bueno, los cinco conmigo, entender cómo se relacionaban, cómo miraban, cómo caminaban, cómo se expresaban, porque finalmente, bueno, a Isauro, por ejemplo, pues nunca lo vimos hablar en español, ¿no? Es siempre en Cicril, no hay subtítulos, así que es como... Más que al final, Más que al final, más que al final. cuando por ahí. ellos llegan a la Gruta del Encanto. Y que fuera, bueno, pues toda la expresión y todo el poder que tiene finalmente la imagen para transmitirnos, hacernos sentir todo lo que los personajes viven. Pero la capacidad de expresión de estos dos actores, Son grandes actores. corporal, inclusive cómo se mueven, cómo caminan, cómo se ven, cómo inclinan la espalda, todo es ellos mismos van construyendo el lenguaje y el personaje, y uno se enamora de ellos. Y tengo que decir que, bueno, en el caso de Eligio y de José Manuel, son en realidad mucho más jóvenes que los personajes que interpretan. Entonces, efectivamente, fue como investigar posturas, la tos, la mirada. La tos de Isauro, que es permanente. Entonces, fue eso, como cuando te encuentras con actores así de comprometidos y de entregados a un proyecto, bueno, ¿qué te puedo decir? Es el mejor premio, ¿no? Algo muy bonito es la ambientación de los lugares donde viven las personas. No son casas, entre comillas, para foto. Son casas como las que hemos visto en muchos pueblos. ¿Cómo lo hicieron? Pues son casas ¿Escenario? reales. Sí, no. La verdad es que los pobladores de Ruiz Cortines, que se llama la población en la que filmamos, nos recibieron de forma muy generosa, nos abrieron literalmente las puertas de sus casas. Y nada, fue como, sí, algunos elementos, ¿no?, que necesitábamos para contar la historia, pero realmente lo que vemos en pantalla es como si visitamos el pueblo, pues así está tal cual. ¿Cuánta improvisación hay en el trabajo de ustedes? Fíjate que yo siempre he creído mucho más en la espontaneidad que en la improvisación. Me gusta mucho preparar con tiempo, con meses antes del rodaje. ¿Espontaneidad e improvisación no van de la mano? Podría ser, sin embargo, creo que una vez que hicimos la tarea, ¿no?, como de trabajo de mesa, lecturas y demás, ya está muy claro lo que necesitamos. Llegamos al set y entonces hay ese margen para que pasen cosas, ¿no? Entonces, no es simplemente a ver qué se nos ocurre, que para mí sería la improvisación, sino esa espontaneidad de pronto que entra el rayo de luz, o que un pajarito suena por ahí, o que se cae la jarra, no sé, cosas que no te esperas y que siempre me ha parecido que son esos regalos, ¿no?, del rodaje, esos regalos que no te esperas y que enriquecen muchísimo la película. Todo está determinado, todo está delineado. Pensemos en una de las últimas escenas donde al fin los dos enemigos, amigos de corazón, conversan. No sabemos lo que dicen, pero yo estoy segura de lo que está diciendo.
Evaristo se está burlando de que de su nieta ande con Martín Croyo por lo que hace con las manos. Exacto. Me imagino lo que significa ese gesto, discúlpame. Pero yo no sé si el lingüista que hizo el Cicril que sabe lo que se están diciendo ellos dos. Sí, hay un diálogo. Sí, por supuesto, pues se definió todo el diálogo para que los actores tuvieran esa libertad, ¿no? Como de interpretarlo, de sentirlo. Algo muy importante es que yo quería que se apropiaran del lenguaje antes de empezar a filmar, para que durante la filmación no hubiera como esa distracción, ¿no? Que estuvieran concentrados en la situación, en sus personajes, en lo que les estaba pasando. Y sí, bueno, ellos sabían lo que estaban diciendo, los demás no lo sabíamos. Pero se adivina perfectamente por la expresión de sus ojos, por la sonrisa totalmente pícara y encantadora. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, fue también la apuesta de no usar este recurso que estamos tan acostumbrados nosotros como mexicanos cuando vemos cine, que son los subtítulos, ¿no? No queríamos usar ese recurso, queríamos justamente que todo se intuyera, ¿no? Que tú pudieras entender perfectamente lo que están diciendo sin leerlo, ¿no? Y más bien como conectándote con los personajes y la situación. Tal cual. ¿Cuánto tiempo duró la filmación, Ernesto? Fueron 36 días. 36 días. ¿Tan poco tiempo? Sí, muy rápido. Es el promedio de las películas en México, más o menos. Se me hace muy poquito. Son 6 semanas que se convierten en un maratón interminable, sobre todo en este caso, por ejemplo, en las condiciones en las que filmamos, de lluvia, lodo, frío y todo lo demás. Pero pues nada, muy, muy concentrados y para terminar el plan de trabajo. Sí, decía el actor que hace de Evaristo que era terrible estar ahí, porque no es lodo, es una cosa rara que si te quedas parado, te pegas. Como moscas. Dice, los mosquitos y la lluvia y eso, bueno, son molestos, pero esto es complicadísimo. Sí, bueno, sobre todo porque tengo que decirte que en el guión se hablaba del calor, ¿no? Del sol, todo el tiempo el sol, el sudor, los rayos filtrados por las ramas y demás. Y por cuestiones de producción tuvimos que filmar en una época que justamente era lo contrario, es decir, los nortes de Veracruz, ¿no? Frío, lluvia, neblina. Yo estaba muy alarmado, pero el fotógrafo que es Donato Martínez y la diseñadora de producción que es Bárbara Enríquez. El fotógrafo es extraordinario, es un gran fotógrafo. Yo creo que es de los mejores fotógrafos. Sí, extraordinario. Dijeron, no te preocupes, aprovechémoslo más bien, convirtamos estas características en parte de la personalidad de la película, esas atmósferas, y si llueve, pues que llueva, si hay neblina, pues que haya neblina, y esa fue la decisión. O sea que aprovecharon lo que le estaba dando la naturaleza. Exactamente. Participó en la realización de la película. Mira, se escucha muy romántico, pero bueno, la otra parte es que en realidad hacía mucho frío, había muchos moscos, el lodo nos llegaba al cuello. Pero bueno, yo creo que cuando tienes un equipo realmente comprometido y enamorado de la historia que estábamos contando, pues no importaba, ¿no? En realidad nadie se quejó y nadie hubo nunca inconformidad. Hay una buena amiga que nos escribe y dice, buenas noches Cristina, excelente tema, mi papá habla zapoteco, ¿me podrían recordar el nombre de la película? Se llama Sueño en otro idioma, es muy bella, está en 10 salas. Es la 10ª semana. ¿Y ahora la pueden encontrar en la Cineteca Nacional, lo pueden encontrar en Cinemanía, próximamente saldrá el DVD, así que bueno, habrá formas de verla por ahí también. Por supuesto que sí. ¿Tú has ido a verla al cine? Ya no, pero sí, al principio. ¿Qué pasó? Es muy conmovedor, Cristina, para mí ha sido un regalazo, ¿no? Cuando sientes que el público se conecta con la película, cuando la gente se ríe, cuando la gente llora, cuando la gente termina realmente conmovida con la historia. Y algo que ha pasado también ahora con redes sociales es que, bueno, la inmediatez, ¿no? Rápidamente la gente escribe lo que ha vivido. Algo que me sorprendió muchísimo era cuando alguien decía, hace mucho que no veo una película y que al final aplaudiera a la gente, aplaudiera al público. Entonces, pues nada, ¿qué te puedo decir? Es como lo más emocionante. Además es todo lo contrario de los efectos especiales. No, acá no hay efectos especiales. No, porque te digo, hay películas tan complicadas en ese sentido que se te olvida la historia, no ves el trabajo de los actores y lástima porque les ha de costar bastante esfuerzo y te quedas mirando edificios que se caen, aviones que se hacen pedazos unos a otros y demás. Bueno, esta es una película que de verdad hay que ver. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con ese algo terrible y doloroso que significa la pérdida de una lengua. Con ella desaparece, como le decía antes, una parte de la historia. Nosotros lo hemos escuchado aquí en este estudio de labios de personas que eran las últimas 2 hablantes de 2 lenguas. Y se miraban a otra y decía, ¿qué pasará?
y los jóvenes no quieren heredar esas lenguas. Eso es otro problema. Y es un problema no solamente de México, sino de muchos países, ¿no? Que finalmente están perdiendo lenguas, están perdiendo cultura, y me parece que tiene que ver de alguna forma con la globalización, Sí. ¿no? Que viene y barre absolutamente todo, no solamente las palabras, sino comida, raíces, costumbres, tradiciones, y no hablo de folclore, hablo de lo que somos, tal cual, en este caso como Y mexicanos. de una palabra que puede ser un poco peligrosa, productividad. Insertarte en el mecanismo de productividad. Y para lograrlo tienes que saber inglés por muchísimas razones. O abandonar tu forma de vestir, la forma que te alimentas. Vamos, sí, creo que es una aplanadora que tiene muchos beneficios, por supuesto, pero hay otros que afecta tremendamente. Es una pérdida y es una pérdida, no es pérdida, es un corte. Pensé que era pérdida. Tenemos el privilegio de contar con la presencia, y esto se lo digo por si acaba de sintonizar nuestras frecuencias, de quien es el director de esta película que yo de verdad considero una de las más bellas que he visto, que se llama Sueño en otro idioma. Está en varias salas. Norma Vázquez Estela dice, la película es hermosa, o sea que ya la vio. La historia de amor de los abuelos es increíble, un tema poco abordado, pero que realmente sucede. Sí, claro, a esa diversidad me refería, a la homosexualidad. Pero es una homosexualidad que va más allá de todo, soporta todo y es un amor absoluto. A mí me interesaba mucho, a la hora de hablar de la identidad, hacer una historia de personajes, de seres humanos, ¿no? Más allá de que pueda tener algún tipo de etiqueta, me interesaba esa historia entre dos seres, ¿no? que se conectan y que tienen esta relación desde jóvenes. Pero además no son jóvenes, no son viejos de película, ni fuman pipa, ni tienen cachucha en invierno, nada. Son dos hombres normales, pobres, llevan la ropa más común del mundo, tienen gestos comunes y sin embargo la forma en que Isauro le pone, la mano a su amigo en un minuto es preciosa. La forma en que así. Sí, yo creo que fue algo como muy sutil, muy sugerido. Muy sutil. ¿No? Que fuera realmente como, bueno, para todo el público prácticamente, ¿no? Y que, insisto, fuera una historia de amor muy puro, ¿no? Una conexión entre dos jóvenes, entre dos seres humanos, y que, bueno, así conocemos muchas historias en la vida, ¿no? Así pasa, es cierto. Y creo que también en nuestro cine de pronto hace falta hablar de esos temas. Pero además hay algo muy curioso y muy interesante. La nieta, o sea, Lluvia, le dice a su abuelo, vete con Isauro, vete a la Cueva Encantada. ¿Esa Cueva Encantada de dónde salió? Pues está ahí, es parte de estas maravillosas locaciones, claro. Ahí está. Ahí van todos los muertos que hablan Sikrit. Sí, es un lugar fantástico, una cueva tal cual que está ahí, muy cerca de la locación, y que para nosotros, bueno, nos funcionaba perfecto para el encanto. Tengo que decir que en algún momento hay otra cueva que estaba en el mar, consideramos hacerla ahí, pero bueno, va a ser muy complicado filmar. Pero y peligroso también, ¿no? Peligroso también, entonces nos quedamos con esta que es hermosa, ¿no? Y que funcionaba muy bien para todo este paso entre la muerte y la vida. Pero además el final es encantador, tiene subtítulos, cosa que me hace mucha gracia, son 3 o 4 líneas, pero Evaristo, que siempre anda con su silla, va rumbo al encanto y Isauro le grita desde allá, no hombre, acá tenemos mucho monte, deja la silla, olvídate, pues aquí vas a poder sentarte absolutamente en donde quieras. Ese sentido del humor, ese trato irrespetuoso, cotidiano con lo sobrenatural, es muy bonito. Sí, yo creo que también, vamos, tiene mucho que ver con nosotros como mexicanos. Me parece que finalmente nuestra relación con la muerte siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre, vamos, si hablamos de Oaxaca o hablamos de tantos estados fantásticos, y quería de alguna forma que eso estuviera en la película. Tengo que decir que tuve la oportunidad de viajar mucho con la película por diferentes partes del mundo y
Y ha sido increíble también cómo en otros países se conectan con esa parte tan mexicana y con el fenómeno también, ¿no? ¿Cuál es el país donde se han identificado más con ese aspecto de la película Fíjate tuya? que curiosamente el país donde más ¿La hubo, India? no, Estados Unidos. Estados Unidos. Tuve proyecciones en Washington, tuve proyecciones en bueno, diferentes partes y no sabes realmente la respuesta. Bueno, de hecho ganamos el premio del público en Sundance Sí. el año pasado, porque creo que nada, les habla de otras cosas de nuestro país, de otras cosas de nuestra cultura y que nada, resulta tremendamente entrañable para ellos también. Bueno, pues me alegra que me lo digas porque ahí viven muchos mexicanos. Exactamente. Entonces habrán visto una parte de su historia que a lo mejor es parte de los relatos familiares. Totalmente, y de nuestras raíces, ¿no? Así que, bueno, nada más quiero decir que si alguien nos ve en Estados Unidos, la película está disponible en plataformas digitales allá, si le quieren echar un ojito por ahí. Hay un personaje que me desconcertó, perdón, un poco. Es el acompañante de Martín, su Ujú. joven acompañante, su amigo, su compañero Sí, sí, sí. de investigación. Habla 3 palabras Sí. cuando mucho. En su actitud se nota que aprecia mucho a su amigo, que lo está acompañando, que sabe que Martín es el personaje en ese caso. ¿Cuál era la función? ¿Cuál quisiste que fuera la función de este personaje? Yo quería que fuera como la representación de la autoridad de la universidad, o sea, como esa parte mucho más institucional. Y decir también que al principio, algo que me gustaba mucho de la historia es que, bueno, hemos visto tantas películas en las que aparece el joven galán y entonces decimos, ah, claro, pues va a llegar, va a salvar la lengua, todo le va a salir muy bien, se va a enamorar de la chica. Y aquí lo que pasa, y que lo puedo contar abiertamente, es que, bueno, poco a poco eso va cambiando, ¿no? Este protagonista deja de serlo para dar paso a los viejos, por un lado, y por otro lado, que de ese interés profesional académico que hay en el principio, se convierte en algo mucho más personal, ¿no? Se convierte ya en cómo lograr que estos viejos se reconcilien, cómo lograr reconstruir esta relación y queda un poco de lado como la misión original. Hay más llamadas, ¿quieres saber qué te Por dicen? favor. Un saludo para Cristina Pacheco, gracias por su invitado, nos dice doña Delfina López. Me gustaría preguntarle al invitado dónde podemos ver la película Sueño en otro idioma. Yo vivo en Cuernavaca, qué bueno que trata este tema, es muy interesante. Bueno, actualmente pues está solamente en estas salas que mencionaba en la Ciudad de México, pero bueno, me ilusiona muchísimo que pronto estará a la venta el DVD y que estará en plataformas digitales también, así que bueno, creo que va a haber muchas formas de ver la Hay película. muchas personas que quieren que repitamos el título, a mí me parece precioso, Sueño en otro idioma, ¿a quién se le ocurrió? A Carlos, para variar, a mi hermano, desde el principio. Fue en algún momento, en algún tratamiento del guión, había un momento en el que Lluvia, la nieta de Evaristo, dormida, comenzaba a hablar en inglés, ¿no? Porque daba sus clases y Sí, sí. demás. Y de ahí surgió como esta idea de soñar en otro idioma y que finalmente, pues nada, es algo que nos puede pasar a todos como si estamos aprendiendo otra lengua. Y nada, me parecía, como decías, poético, evocativo, me gustaba mucho cómo sonaba y por eso decidimos dejárselo. ¿Podrían mencionar nuevamente el nombre de la cinta de la que están hablando? Sueño en otro idioma. Estoy encantada con el programa que están transmitiendo. Me da mucho gusto que den difusión a nuestra lengua y a nuestras raíces. Felicidades a Cristina y al entrevistado, profesora Magda Velasco. ¿Cómo fue tomado? Es decir, ¿qué tipo de público ha ido a verlo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Ha sido muy diverso. En primer lugar, en algunos festivales en los que estuve era público, la mayor parte norteamericano, pero después tuve la oportunidad de ir a algunos festivales que tenían público latino, no solamente de México, sino de todo el continente. Y nada, finalmente pasa un poco lo que tuve la oportunidad de vivir cuando acompañé a la banda Café Tacuba en una gira por Estados Unidos, cuando hicimos un documental para ellos. Y que esos conciertos de Café Tacuba finalmente se convertían en ese punto de encuentro, ¿no? de latinos, de diferentes nacionalidades. Y lo que pasó con la película fue eso, justamente, ¿no? Como de pronto, hay una película mexicana en español, vayamos a verla. Y era como ese encuentro entre colombianos, argentinos, mexicanos, dominicanos. Y nada, muy conmovidos porque finalmente habla mucho de ese pasado también. Hay versiones subtituladas, me imagino. Sí, por supuesto. ¿A qué idiomas? Al inglés,
Bueno, viene el estreno en Holanda, tenemos unos coproductores Sí, holandeses. eso me interesa mucho. ¿Cómo van a traducir el mexicano mexicano? Exactamente. Y el sicril, bueno, siquiera no van a tener que traducirlo. Exactamente, sí. Bueno, pues tenemos esa fecha próxima en los Países Bajos, porque uno de los coproductores son de por allá. Y nada, como siempre, yo creo que las películas lo más importante es que llegue al mayor público posible, a la mayor cantidad de público posible. Así que yo confío mucho en que la película siga viajando. Te cuento rapidísimo Sí, algo no, encantada, padrísimo. encantada. Me invitaron a un congreso de lingüistas en Leeds, en Inglaterra, a presentar la película. Y fue increíble porque los lingüistas estaban muy conmovidos con la historia, muy conmovidos de ver su trabajo, ¿no? Finalmente lo que ellos hacen todos los días Sí. en la pantalla. Y para mí fue como, bueno, una prueba de fuego, obviamente, porque dije, bueno, igual no les gusta o creen que no es así en la realidad. Y nada, fue como una experiencia increíble. Acá también hemos tenido algunas actividades con pueblos indígenas, así que la película también tiene esa ventana. Eso me interesa mucho. En los pueblos indígenas, ¿cómo es tomada la película? De la misma manera. O sea, finalmente... Sí, porque ellos conocen mucho más profundamente esas culturas. sí, pero bueno, finalmente creo que se enganchan mucho con los personajes, con las situaciones, y la disfrutan al 100%, ¿no? Se ríen muchísimo, se conmueven muchísimo, muchos lloran. Entonces, bueno, pues ha sido como parte también de ese descubrimiento que tiene la película. En las versiones en otro idioma, ¿de qué manera participas? ¿Quién las revisa? Bueno, hay un equipo de traductores y demás, y de alguna forma, cuando sale inglés, bueno, estoy muy Bueno, eso es directamente ahí. mucho más fácil, ¿no? Exacto. Pero en holandés, por pues ejemplo. confío en los, Sí. confío en los productores. Y nada, pues es como muy bonito, ¿no? Cuando de pronto está traducido al francés o a otros ¿La idiomas. has oído en otro idioma? Ay, perdón. En realidad no está doblada, solamente está subtitulada Ujú, a ujú. otras lenguas, así que hasta ahora no la he escuchado en otro lenguaje. Pues bueno, qué bonita entrevista, nos dice José Vargas Mendoza. Gracias a la señora Pacheco por invitar a personas tan interesantes. Felicito al señor Contreras porque nos está enseñando cómo hace sus películas. Me gustaría saber si cuesta mucho trabajo realizar diálogos y escena que podrían ser peligrosas para los actores. Saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. Pues mira, Me imagino que piensa en la cueva sí, subacuática. pues mira, todo lo hacemos con la mayor seguridad posible, ¿no? Siempre hay un equipo que prepara absolutamente todo. Hablo desde la seguridad en las locaciones hasta medidas, ¿no? de seguridad como cuerdas, escaleras y demás para que todos estemos completamente a salvo. Y es algo que, bueno, me gusta hacer mucho en las películas, ¿no? Lucía Martínez, felicidades a Cristina Pacheco, me gusta mucho cómo comunica. Muchísimas gracias. Yuli Marbella Méndez, amo el talento de Cristina Pacheco. Muchas gracias. Disfruto todos sus programas. Gracias. Mire, entrevistar a una persona como nuestro invitado realmente es fascinante. Por muchísimas razones, pero porque tiene ideas muy claras, porque es una persona que está trabajando permanentemente sin tener los reflectores encima y porque es una persona que sabe a dónde va. Alguien te preguntó cómo se hace una película y decías leyendo, viendo y viajando. Cuéntanos de eso. Yo creo que finalmente todo nos puede inspirar, siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? La música, el teatro, el cine, por supuesto, la literatura y la calle, ¿no? Finalmente el metro, Todo la está en calle, la calle. Yo pienso que es exactamente. la gran inspiración para Ahí todos. están los personajes, ahí está la forma de expresarnos, de vestirnos, de ser, y vivimos en un país fantástico en el que tenemos historias por todos lados y eso, por supuesto, ¿cómo no nos va a inspirar? La realidad nos cuenta historias a cada momento. A veces son tan especiales que uno creería que forman parte de la ficción. Y a veces es al revés. Al revés, La ficción es una realidad, es otro nivel de la realidad. No sé si usted quiera llamar, hágalo. Si alguien en su familia habla una lengua indígena, háblelo, dígalo, por favor, porque estaremos encantados de saberlo. Se lo digo, ahorita le voy a decir por qué razón le hago esa pregunta. Voy a un corte. Gracias por haber aceptado la invitación a que lleguen aquí, a este estudio, a través de nuestras líneas telefónicas.
Rosa Marta Sosa dice, fui a ver la película de la que están hablando con unos amigos míos que son homosexuales. Y cuando terminó la película nos volteamos a ver llorando los tres. Estábamos muy conmovidos. Silvia Aguilar, felicidades a Cristina Pacheco por este gran programa que siempre nos regala. La película de la que le hablan es maravillosa. Ya la vi. Felicito al director Ernesto Contreras. Gracias. Jesús Sánchez Morales, es interesantísimo el tema. Me agrada porque conozco San Andrés Tuxtla. Hay bebederos de agua. El ambiente es muy bonito cuando sale el sol. Las plantitas florecen y mueren en un día. El tema de este hombre es extraordinario. Felicidades. Gracias. Me imagino que superar una película así no ha de ser fácil. Yo creo que siempre buscamos la mejor historia, siempre buscamos lo que nos interesa, lo que nos mueve, y no con el ánimo de hacer la mejor, ¿no? Es simplemente la que necesitamos hacer, la que queremos contar. Ernesto nació con una fortuna muy grande, su talento, su familia, pero hay otra todavía más grande, su vocación. Desde los 6 años quiere ser director de cine y dices que es el mejor oficio del mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que es increíble poder comunicarte con el otro a través de un cuento, a través de una historia, y creo que esa sensación única de estar en una sala, decir, ok, siéntense todos, apaguen las luces, les voy a contar un cuento. ¿Qué más te puedo decir? ¿No? O sea, finalmente, cuando puedes construir historias, personajes, universos, cuando la gente llama, dice estas opiniones y demás, nada, claro, hay otra parte que es de mucho sacrificio, mucho trabajo, ¿no? De mucha disciplina, por supuesto. En todo lo que se hace bien hay mucho trabajo. Exactamente. Pero ya que la película está terminada y que finalmente se puede compartir con el público, ¿qué te digo? Es magia absoluta. Hay una magia muy especial en el cine, la sala de cine. Así es. Ir ahí es una experiencia maravillosa. ¿Recuerdas tu primera experiencia en ese sentido? Sí, por supuesto. Son 2. La primera en el kinder, ¿no? El viernes de cinito. Ah, sí, era precioso. Era refresco y galletas y Bambi. Y otra muy importante, que fue que mis padres, por alguna razón, no tienen nada que ver con el medio, mi padre es contador público, mi madre es maestra de primaria, ahora retirada, nos llevaban al Cineclub del Puerto de Veracruz. Y por alguna razón nos llevaron a ver El Ciudadano Kane, El Ángel Exterminador. ¿Qué más quieres? Y nada, fue ahí como descubrir que había otro cine, que había otras formas de contar cosas, ¿no? Que no eran las que estaban solamente en televisión. Así que creo que tuvo mucho que ver con esa inspiración. ¿Y tú y tu hermano hacían películas? Sí, bueno, inspirados en Star Wars. Exacto. Sí, con muñequitos de plastilina, grabaciones como radionovelas, dibujábamos muchísimo. Así que sí, fue una decisión, puedo decir, desde muy temprano y luego se convirtió en una obsesión. ¿Cómo llegaste al cine? Pues básicamente decidí terminar la preparatoria en el puerto. Hice el trato con mis padres de estudiar otra carrera antes, que me diera de comer, que fue publicidad. Y después, nada, llegó el día de hacer el examen de admisión en el CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM. Muy bien, muy bien. Y afortunadamente entré al primer intento y me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida. Perdón que te interrumpa, ¿tú ya tenías un concepto de lo que era dirigir? ¿Y ese concepto cambió al entrar al CUEC? Tuve la oportunidad de trabajar algunos años en televisión antes de estudiar cine, asistir de dirección a Miguel Córcega, que era un actor, director, sí. Del cual, bueno, pues lo considero mi maestro y que aprendí muchísimo de lo que todavía aplico el día de hoy con mis actores. Y luego al entrar al cine, bueno, fue como básicamente entender esta forma maravillosa de comunicarnos con imágenes sobre todo, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico. Y nada, fue como un antes y un después, definitivamente. Un lenguaje que necesita la naturalidad, lo mismo que el lenguaje con que se hace un diálogo. Yo creo que el cine tiene que ver tiene que ser muy honesto, tiene que ser muy directo, ¿no? Y es lo que he intentado en las películas. Y también matizar, porque acentuar mucho lo oscuro en una película resulta un poco fatigoso. Sí, creo que, bueno, cada historia tiene sus necesidades para contarse. En el caso de Sueño de otro idioma, me parece que todo tenía que ver con que fuera una experiencia cinematográfica luminosa, esperanzadora, que sí hubiera, por supuesto, una parte dramática, ¿no? Pero hubieras podido acentuar mucho la relación de los personajes masculinos en un sentido negativo. Sí. Llevarlos a la humillación, etcétera. Yo, desde el primer momento,
amé profundamente a mis personajes. Todo lo que estaba en papel me inspiraba muchísimo para hacer una historia con mucho amor, ¿no? Y esa fue como la consigna para todo el equipo. ¿Qué pasa después con tus personajes cuando se van por el mundo y te dejan aquí preparándote para algo más? Pues es muy bonito. La verdad es que es muy bonito saber que en este momento hay una sala en la que se está proyectando la película y que hay gente que la está disfrutando. Ahí están vivos los personajes. Y debe estar alguien en una butaca diciéndole a su vecino, oye, yo nunca había oído hablar de ese idioma, el cipril, así se dice. ¿Crees que existe? Y él va a decir, claro, claro que sí, porque suena tan natural. Sí, fíjate que a mí uno de mis mayores deseos con la película es que cuando termina de verla el público, que por un momento piensen en lo que significa la lengua, ¿no? En lo que significa cuando escuchamos alguna persona indígena en la calle o en algún lugar al que vayamos, que entendamos qué significa eso, ¿no? El valor, el tesoro. Sus raíces. Y respetarlo, ¿no? Su tierra por dentro. Exactamente. Es su espíritu, además. Yo creo que el cine sirve para divertirnos, para entretenernos, para... Tenemos derecho a eso, por supuesto, pero también que nos invite a pensar, ¿no? Para reflexionar. Esto tiene que ver con la relación entre la ficción y la invención, la fantasía. Yo creo que esa posibilidad maravillosa del cine, y nosotros que somos tan cinéfilos, los mexicanos somos muy cinéfilos, nos gusta mucho que nos cuenten historias, creo que es como algo que tenemos que apreciar muchísimo y decir también que estamos haciendo películas muy buenas en el cine mexicano. Y además hay una producción ya importante, considerable, 133 películas el año pasado. 176. 76. Exactamente. Entonces, invitar al público a que las vea. Vi que estabas pidiendo que se remodelara el sistema de nuestra cinematografía. Yo creo que es un momento importante para nuestro país en el que vienen muchos cambios y me parece que nuestra ley cinematográfica, la federal, hay que actualizarla, hay que adaptarla a nuestros tiempos. Me parece que todo tiene que ver con una competencia justa, con igualdad de condiciones para nuestras películas y las demás. No es en contra de las otras películas, es simplemente pues que se respeten los horarios. Igualdad de oportunidades. Exactamente, una competencia justa. Entonces, es un buen momento para plantear todo esto y en mi caso, desde la academia, invitar a quienes sean responsables próximamente de estas medidas a que se cumplan. Y que el buen cine no solamente se pueda ver en la cineteca o en un cineclub, sino en cualquier sala de cine. Exactamente. Si está al alcance de la mano de todos, todos iremos a ver esas películas. Fíjate que rara vez pensamos que tiene que ver con un derecho como ciudadanos a la diversidad. Y a la belleza. A la belleza. Y son derechos humanos también. Tienes esa posibilidad de ver otros contenidos, ¿no? De ver otras historias. No hablo solamente del cine mexicano, hablo del cine español, argentino, brasileño o chino. Y que tengamos esa posibilidad de escoger qué ver. Stanley Kubrick es tu director predilecto, ¿por qué? Por su perfección. Y me parece que las pocas películas que hizo, 10, 11, son obras maestras, literalmente. Me parece que su riesgo, su apuesta, su visión y la forma como revolucionó el cine mundial es única. Tengo otros directores favoritos también. ¿Cuáles son? Es interesante. Pues tengo vivos y muertos. Fellini, por supuesto. Pero bueno, ahí está Paul Thomas Anderson o Wong Kar-wai, es una lista interminable, pero bueno, por supuesto también está ahí Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro. Pero es muy bonito pensar en que entre esos grandes directores hay ahora tantos mexicanos. Así es, hay un talento increíble que a mí me inspira y me llena de emoción, ¿no? Cuando veo estas películas de estos genios, y jóvenes directores también que están haciendo cosas muy interesantes. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, ¿de qué manera impulsa el cine mexicano? En primer lugar, porque nuestros objetivos principales son defender el cine, investigarlo, promoverlo. Y proteger nuestro acervo, que es muy importante. Su defensa. Entonces, a veces se piensa que solamente hacemos los Arieles, pero no, hacemos muchas actividades como clases magistrales, talleres laboratorios. Sí. Restauramos películas en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. Que es magnífica. Y tenemos 5 películas ya ahí restauradas, joyas como La Barraca, La Mujer del Puerto, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro. Y nada, estamos ahí trabajando muchísimo para que el cine esté muy presente. Antes de que nos despidamos, cosa que voy a lamentar, tengo que preguntarte algo que me interesa muchísimo. ¿Cómo viste Bambi? ¿Cómo vi Bambi? ¿Cómo viste Bambi? Cuando viste Bambi, ¿cómo la viste? Pues con ¿Qué mucha te dejó?
con mucha ilusión, pero la sufrí también, Sí. porque es tremenda, ¿no? Ya ahora a la distancia la analizo y bueno, pues es una tragedia ahí tremenda. Pero bueno, fueron esas primeras imágenes que de alguna manera me hacían descubrir que no solamente existe la televisión, sino que podemos ver en una pantalla grande cuentos, historias que nos podían emocionar. Pero además, como niños, el cine nos enseña muchísimas cosas. Pues como niños y como adultos, me parece, ¿no? Creo que el cine es una fuente de inspiración y de pues mucho aprendizaje también, ¿no? Nos permite descubrir otros mundos, otras formas de ser, y que por eso resulta tan apasionante para nosotros como cinéfilos. María Luisa Bravo, felicidades al director de la película Sueña en otro idioma. La vi con mi familia y a todos nos encantó. Felicidades a la señora Pacheco. Siempre la veo los viernes. Muchas gracias, doña María Luisa. Quisiera hacer una pregunta a Ernesto Contreras. ¿Cómo fue la selección de los actores? Nicolás Ortiz y Mardonio Carballo. Pues, bueno, yo creo mucho en el casting. Siempre me gusta ver a muchos actores y actrices. En el caso de Nicolasa, bueno, pues una actriz que esta fue su primera película, Nicolasa de María. Sí. Y me pareció que tenía una presencia bellísima, increíble, noble, y fue como, bueno, ella es María. En el caso de Mardonio Carballo, pues no le hice casting, es un poeta, un amigo al que admiro y respeto muchísimo, que me pareció que, escuchándolo tantos años con su sección Las plumas de la serpiente, dije, yo quiero tener a este caballero aquí. Yo quiero tenerte otra vez aquí en el estudio de Canal 11. Me están diciendo que me quedan 6 segundos, justo para decirte mil gracias por darme esa película, por darnos a todos esa película, Sueño en otro idioma. Yo sueño con encontrarme con ustedes el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.